Entonces empezamos con la paracha número 52, paracha 52, Vayelech y fue, ¿sí? Traduce y fue. Y pues es un solo capítulo que tiene muchas cosas interesantes. Lo encontramos en Devarim o Deuteronomio 31, ¿sí? Esa es la paracha Vayelech. Y hoy obviamente es un Shabbat Shavua, ¿sí? Shabbat es un Shabbat de arrepentimiento, ¿sí? Es un Shabbat de arrepentimiento hoy, y siempre el Shabbat antes de Yom Kippur, ¿verdad? Se le dice Shabbat Shuah, ¿sí? Shabbat Shuah, ¿sí? O Shuah o de retorno, porque en la Haftarah se lee allí en el profeta, se lee y vuelve Israel, ¿sí? Vuelve al Eterno, ¿sí? Vuelve, entonces se está hablando de Shuah, ¿sí? De Shuah. Entonces tenemos ya Yom Kippur ahorita el martes en la noche, ¿sí? Se extiende hasta el miércoles, caída la tarde. Entonces este es un Shabbat muy interesante, ¿no? Muy importante. Quise tomar allí casi las primeras palabras que encontramos en la paracha. Vamos a ir entonces a Devarim 31 o Deuteronomio 31, 1 y 2, ¿sí? Vamos a encontrar ahí entonces el tema de hoy. Y dice así: fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. En otras traducciones dicen entrar y salir. Y Adonai me ha dicho: no pasarás este Jardín o este Jordán. ¿Sí? Entonces allí encontramos nosotros algo muy interesante. Me pareció fascinante el haber podido llegar hasta este punto, ¿verdad? Y ver cómo Moshe, dice la tradición, muere el día de sus cumpleaños. O sea, estaba cumpliendo 120 años y ese día obviamente ya era el día de su muerte. Y aquí él ya sabía que tenía que morir, ¿no? Pero también se habla de que Moshe a los 120 años estaba con todo su vigor, no había perdido, ¿verdad?, su vista, su fuerza, ¿sí? Su energía, estaba con todo su vigor, Además, el hecho de haber tenido tanta intimidad con Hashem, se le arregló a él el problema del habla que tenía, porque eso era una de las cosas que él objetaba cuando el Hashem lo mandó, ¿verdad?, a sacar el pueblo de Misraim o de Egipto, ¿sí? Que no podía hablar, que era lento de lengua, etcétera. Y entonces al final de sus días ya este problema no lo tenía, ¿sí? Ya él había sido totalmente sano, ¿sí? Por ese acercamiento y esa intimidad que tenía con Hashem. Entonces, a manera de introducción, pues ya allí John estuvo hablando algo interesante, una experiencia personal de él, y qué bueno que ya tiene la experiencia, porque voy a tratar de tocar aquí algunos temas, ¿verdad?, acerca de lo que habló. Hoy estaremos entonces analizando lo que puede acortar y prolongar nuestros días, Eso es lo que yo quiero tratar, porque me pareció fascinante. Uno, que él hubiese llegado a los 120 años. Dos, que él supiera ya que tenía que partir, ¿sí? Y eso no es de todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo se le informa que ya tiene que colgar los guayos, ya no puede jugar más, ¿no?, en esta vida. Entonces es muy interesante saber que él sabía que ya iba a partir. Hashem ya no le permitía entrar o cruzar el Jardín o el Jordán, ¿sí?, con el pueblo, ni introducirlo, mucho menos. Entonces por eso él llega a estas conclusiones y se las dice al pueblo, ¿no? Dice: hoy tengo 120 años, ¿sí? Ya no puedo ir ni venir, su día de sus cumpleaños. Y Adonai me ha dicho: no pasarás este Jardín. Listo, o sea, ahí terminó su labor, terminó todo. Y no, qué bueno es saber, digo yo, que podamos nosotros entender que ya lo que tuvimos que hacer lo hicimos. Pues puede hacer que lleguemos hasta ese punto, ¿no? Que el Eterno nos dé a nosotros la certeza de que ya lo que teníamos que hacer lo hicimos en este Olam Hazé, en este tiempo presente, ¿sí? Y pues yo sé que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Pero bueno, podemos llegar nosotros a ese punto, así como por ejemplo lo dijo también el Rav Shta, ¿sí?, el rabino Shaul de Tarso, o el apóstol Pablo. Él dijo: ya he terminado la carrera, he guardado la fe,
por lo demás me espera la corona de vida que el Eterno ha prometido a todos los que le aman. Entonces él ya sabía que ya estaba culminada su tarea, y qué lindo es poder uno decir, caramba, ya aquí creo que termina mi labor, termina mi tarea, y ya creo que el Eterno me está llamando. Algo que me interesó allí en el comentario del Hamesh 5, los 5 libros, ¿verdad?, de la Torah, ¿sí? Es lo siguiente, ¿no? Aquí acerca de que dice aquí lo siguiente. Dice: las personas más santas y rectas poseen una singular sensibilidad por los asuntos del espíritu y son capaces de distinguir cuando el alma empieza a replegarse del cuerpo. Cuando el alma empieza a replegarse, o sea, cuando ya la persona empieza a ensimismarse, ¿verdad? Y el alma empieza como a querer ya separarse del cuerpo, ¿sí? A separarse del cuerpo. Ya la labor, la función, ¿verdad?, con el cuerpo termina, las acciones, y entonces ya el alma quiere como ya separarse del cuerpo, irse, ¿verdad?, a su morada eterna. Entonces aquí Moshe pues sentía eso, que ya el Eterno lo estaba llamando, el alma tenía que ser separada del cuerpo y tenía que ya morir, ¿no? Entonces muy interesante, ¿verdad? Para mí me llamó mucho la atención esto. Pues en otro tiempo yo decía, mi objetivo 120 años, pero después de lo que me ocurrió y todo eso, que me dio el hipertiroidismo y bueno, gracias a Hashem, ¿verdad?, fui sanado ya por él mismo. Yo me sentí más sensible y me sentí así como dijo Abraham, ¿no? Somos polvo y ceniza, o sea, pues una cosa puede querer uno, pero otra es la que el Eterno manda, ¿no? Entonces, pues si el Eterno lo determina, así está bien, ¿verdad? Pero uno tiene que procurarse una buena vida, procurarse vivir lo mejor, y a estas alturas tener calidad de vida, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Uno tiene que hacer lo posible por prolongar de buena manera su existencia, prolongar, ¿verdad?, su vida lo mejor posible, ¿no? Ya el resto le queda obviamente al Eterno. Entonces vamos a estar mirando aquí algunos pasajes, ¿verdad?, que nos habla acerca de esto, de la edad de la persona, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya en Berechit o en Génesis encontramos personas que vivieron 900 y pico de años. Matusalén fue el que más vivió, ¿sí? Y de ahí en adelante 700, 800, ¿sí? 600, 300, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿eso será real? A mí me han preguntado, ¿eso será real? ¿Será años de los que tenemos hoy día? Sí, claro, serán años de los que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, cómo eso se fue acortando, y cuando llegamos ahí a Berechit o Génesis 6, encontramos allí una sentencia del Eterno, Génesis o Berechit 6:3 dice: entonces Adonai dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Entonces allí, en cierta manera, ya la humanidad había alcanzado cierto grado de maldad, y entonces por eso aquí el Eterno dice, no contenderá, o sea, no pelearé más con el hombre, ¿verdad? No contenderé más con él, ¿verdad? Y decreta que los años de nuestra edad serían 120 años, ¿no? Más adelante el mismo Moshe, es un salmo, un teilín de Moshe, un salmo de Moshe, el Salmo 90, él ahí habla algo muy interesante, y en el Teilín 90:10, él dice lo siguiente: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Entonces ya vemos allí cómo se llega hasta esos límites, ¿no? Yo digo, una persona que pasa los 70, bueno, ya está en el límite establecido allí, ¿no?, por las escrituras. Los que pasan a los 80 ya es pura misericordia divina, ¿verdad? ¿Sí? Que el Eterno les permite, ¿verdad?, llegar hasta esa edad, y los que pasan de 90 ya están sobre los 100. Eso ya son casos muy particulares, pero muy interesantes, que la persona puede llegar hasta esa edad, ¿no? Si el Eterno
lo permite, podamos llegar nosotros con todas nuestras facultades, ¿sí? Que no podamos ser carga para nadie, ¿no? Y que, bueno, así como Moshe, podamos nosotros llegar hasta esa edad, 120 años, ¿no? Con todo el vigor, con todas las facultades, ¿verdad? Y sobre todo, pues, algo interesante o algo, pienso yo, que es muy relevante, es ser uno activo aún a esa edad, llegar a la edad que el Eterno haya decidido, ¿verdad? Que vivamos, pero activo, o sea, no de pronto en un lecho, no en una enfermedad que postre a la persona, Hal Shalom, y tengan otros que hacerse encargo, ¿verdad? De la manutención o la salud de uno, ¿sí? ¿No? O sea, pidamos al Eterno que no seamos carga para nadie, ¿sí? Entonces puede hacer que lleguemos hasta esa edad que el Eterno ha determinado y lleguemos con todas las facultades. Entonces vamos a estar viendo aquí lo que acorta, según nuestros sabios, lo que acorta entonces la vida, ¿sí? La existencia. Entonces allí vamos a encontrar como primer punto el pecado, ¿sí? El pecado, ¿no? Dice el mismo Berechit, donde el Eterno empieza o da esa sentencia de 120 años, dice Berechit 6:5, y Adonai vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O sea, allí el hombre llegó al punto, ¿verdad?, de simplemente en su mente, concibiendo el mal, la maldad, la iniquidad, ¿sí? Allí eso era de continuo el mal, o sea, un pensamiento, ¿verdad?, que estaba alienado de maldad, ¿sí? Entonces ya allí el Eterno tuvo que decretar el Mabul, o sea, el diluvio universal, ¿sí? La extinción total de la raza humana. Entonces una cosa es el pecado obviamente acorta la vida. Una persona que está en pecado está en maldición. La persona que hace pecado no solamente afecta su vida, sino afecta todo lo que le rodea, en absoluto, aún lo material, ¿sí? Y las vidas que están a su lado, ¿sí? Entonces una persona que está en pecado, pues obviamente trae esa maldición, trae esa desgracia, ¿no? Dice Teilín 55:23, en la parte B, dice: los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días. Entonces por eso vemos nosotros, sí, personas que fueron muy famosas, pero fueron delincuentes y todo esto, 50, 60 años están, 40, 50, inclusive hasta más temprano están partiendo, ¿verdad? Sí, entonces vemos cómo esto se cumple, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Una persona pecadora acorta sus días, acorta su existencia, ¿no? Llega un momento en que se colma digamos, por decir así, o se llena la tapa y el Eterno ya decreta, ¿verdad?, muerte, porque es como un cáncer, ¿sí?, que va afectando no solamente su vida, sino la vida de todo lo que toca y lo que le rodea, ¿sí? También la parte del temor, ¿sí? En varias escrituras se habla de que tuvo temor y entonces ya se vio envejecido, se vio debilitado, ¿sí? Y el temor trae como un lazo al hombre, ¿sí? El que teme. Mira que eso fue lo que le pasó a Job, o Job, ¿no? Job temía siempre de que de pronto sus hijos hicieran algún pecado, alguna cosa, y por eso él ofrecía sacrificios diariamente, aún por los pecados de sus hijos. Y temía, ¿verdad?, alguna desgracia. Y todo le vino, lo que temió le vino. Él dijo, ¿verdad?, lo que temí, eso me vino, ¿sí? Entonces el temor también puede ser un lazo, ¿verdad?, para acortar la existencia, ¿sí? El que teme, ¿verdad?, de alguna enfermedad, que teme de alguna desgracia, que teme, ¿verdad?, está llamando de pronto las cosas, ¿sí? Entonces dice Proverbios 29:25, dice Mishle 29:25, dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Adonai estará seguro. El temor al hombre es un lazo, ¿sí? Entonces la persona que está temiendo, ¿verdad?, ciertas enfermedades, a veces las llama por ese temor, las llama. La guerra también, ¿sí? Es otra cosa que pone en angustia, ¿verdad?, a la persona, ¿no? La guerra. Ahora, en la guerra ustedes saben que
que va a morir gente de toda clase. Ustedes saben que, por ejemplo, lo que se está librando hoy día entre Rusia y Ucrania, el presidente, ¿verdad?, de Rusia llamó a los reservistas y entonces se empezaron a manifestar allá y a negarse, y otros pues a salir del país, ¿verdad?, porque saben que una guerra obviamente es un peligro, ¿sí?, y puede hacer que muchas personas a muy corta edad pues partan, ¿no?, debido a la guerra, al enfrentamiento bélico. Entonces la guerra también acorta los días, ¿sí?, o el temor de la guerra también, ¿sí? Otro, los problemas con los hijos, ¿sí?, los problemas con los hijos ¿sí? Hace que uno se envejezca muy rápidamente, ¿sí?, se angustie, y todo eso pues puede traer ciertas enfermedades, cierto desequilibrio, ¿verdad?, físico, y entonces uno se angustia mucho por eso, y puede traer también acortar pues los días o los años de vida. Otro punto muy práctico, la mala alimentación. Hay gente que partió porque tuvo una mala alimentación, ¿sí?, le dio un cáncer, le dio en el intestino, o un cáncer linfático, alguna cosa por allá le dio por malas alimentaciones, ¿verdad?, cosas comida chatarra que comió, y entonces le afectó. Yo tenía un yerno que era de 30 y pico de años. El doctor le dijo: usted le quedan como 6 meses no más de vida. ¿Por qué? Porque era una persona que se alimentaba con pura comida chatarra, y a cualquier hora comía, sí, o sea, no era ordenado, y no hacía ejercicio ni nada, o sea, y estaba muy obeso, y el colesterol disparado, ¿verdad? Entonces el doctor le dijo: no, usted siga así, a 6 meses ya usted no deja de existir. Entonces se tuvo que poner a dieta y tuvo que ponerse a hacer ejercicio para, ¿no? Y bueno, gracias al Eterno Harvey Shalom, ya ha pasado unos años y ahí está vivo, porque tomó el consejo, ¿no? Se dio cuenta del mal que estaba haciendo, ¿no? Entonces muchos cometen esos abusos, ¿verdad?, con comer de todo, con ser todoterreno, por decir así, ¿sí?, y comen de todo, y comen mala alimentación, alimentos nocivos, dañinos, ¿sí? Y lo otro, los vicios, cualquier vicio, ¿verdad?, el trago, el alcohol, lo que es el cigarrillo, ¿sí?, las drogas, todo esto también puede acortar los días. Todo esto acorta los días. Así pues, a grosso modo, ¿verdad?, porque podríamos entrar más en detalles, pero eso a grosso modo es lo que acorta los días, acorta la existencia. Y por último, ¿sí?, el buscar el peligro, ¿sí?, buscar el peligro también. Nuestros sabios dicen que una persona que busca el peligro, no que entra de una manera de pronto inconsciente en peligro, ¿no?, pero una persona que le gusta buscar el peligro, ¿sí?, entonces puede alcanzarle el infortunio, o sea, puede perder la vida, ¿sí? Personas que son muy arrojadas, personas que son muy extremas, ¿verdad?, le gustan todo lo extremo, y entonces pueden encontrar allí, ¿no?, digamos, la muerte. Esto me hace recordar de Schumacher. ¿Recuerdan ustedes que el campeón de la Fórmula 1 no sé cuántas veces, o muchas veces, uno de los mayores campeones de la Fórmula 1, y se puso por allá a esquiar y todo eso, y por allá hubo un volantín y quedó, imagínense, en estado vegetativo, porque o sea, es creo que fue esquiando, sí, entonces por allá tropezó, cayó, no sé qué pasó, y vean, ¿sí? Entonces hay deportes que de pronto ya a cierta edad no se pueden hacer, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O de pronto no he tenido costumbre de hacer esos deportes, esa clase de deporte, entonces es muy arriesgado, entonces es de mucho cuidado, ¿sí?, a no ser que la persona desde muy pequeña lo haya hecho, lo haya practicado. Pero él era más de la Fórmula 1 que del esquí, entonces los riesgos, ¿sí?, los deportes extremos, sí, también pueden traer, y han traído obviamente esa desgracia de acortar la vida, ¿no? El meterse a sitios donde se sabe que hay peligro, ¿sí? Entonces se meten allí las personas y entonces no regresan porque las secuestran, las torturan, las matan, o están en el lugar equivocado con la gente equivocada, ¿sí?, con gente mala. Y muchas veces ya ha ocurrido, y yo tuve un discípulo que estaba en el sitio equivocado a la hora equivocada, ¿verdad?,
porque llegaron ahí, llevaron a toda esa gente, los torturaron, los mataron. Y era un discípulo, ¿verdad?, que estaba aprendiendo las Sagradas Escrituras, que asistía, que pintaba para ser líder, y era muy joven, o sea, era muy temprana, ¿sí? Llegó hasta unos 29, 28, 29 años, murió, y dejó una esposa y unos hijos, ¿verdad? Sin padre y sin esposa, ¿verdad? Sin esposa la mujer. Entonces, en los peligros, ¿sí? Los peligros, ¿sí? Uno tiene que tener cuidado hasta con quién anda, ¿no? Muy bien, pues esas son como las noticias así, no muy buenas, pero que hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Pero también está lo que prolonga nuestros días. Entonces aquí viene lo bueno, ¿no? Lo que prolonga nuestros días, ¿sí? Y por eso pues a mí me llamó mucho la atención la vida de Moshe. 120 años sin ninguna enfermedad, al contrario, sus enfermedades se fueron, todo se fue, ¿sí? Su problema del habla se fue, y tenía todo, su vigor, su mirada, ¿verdad? No usaba lentes de contacto, ni tenía ninguna cirugía, ¿sí? Apenas esas cirugías espirituales, ¿no? Que lo transformaron, lo cambiaron en el hombre más humilde de la tierra. Entonces, ¿no? Eso era lo que tenía. Hoy día se hace toda clase de cirugías, hasta para la apariencia y todo, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces vamos a ver lo que prolonga nuestros días. Y una de las cosas, ¿verdad? Y eso fue la introducción que hizo aquí Yohanan, ¿sí? El cumplimiento de las misbot. Eso está ahí claro, cumplimiento de las misbot. Dice ahí Mishle, o Proverbios 3, verso 1 y 2, dice: hijo mío, no te olvides de mi Torah, dice aquí, y tu corazón guarde mis misbot, o mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán, o en otras versiones dice te aumentarán. Pues ahí está claro, o sea, ahí hay un indicador claro de cómo nosotros podemos prolongar nuestra existencia, ¿sí? Algunos se ponen a tomar una cosa, que esto, que lo otro, ¿sí? Aquí hay una fórmula sencilla, ¿cuál? Simplemente, ¿verdad?, estudiar la Torah, ¿verdad?, cumplir las misbot del Eterno, ¿no? Y eso promete, que dice aquí, largura de días y años de vida, y además de eso, paz se te añadirá, se te aumentará. O sea, qué cosa, o sea, hay una fórmula como esta, una fórmula estupenda, ¿sí? Estudiar Torah, dedicarse al estudio de la Torah, al cumplimiento de las misbot. ¿Eso qué hace? Hace que se prolongue la existencia. Vamos a silenciar esto aquí un momentico. Ya. Entonces, ahí tenemos nosotros una fórmula. Son varias las que voy a compartir, o sea que vayan tomando nota, porque esto aplíquenlo y de aquí a unos 50 años me comentan si les sirvió o no. ¿No? Y entonces ahí dice, no olvides mi Torah, y tu corazón guarde mis misbot. Guardar allí obviamente es cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, o se te añadirá. Entonces, qué bueno es dedicar tiempo a la Torah, al estudio de la Torah, al cumplimiento de las misbot, a hacerlas con gratitud, con alegría, con amor, y verá que eso prolonga la existencia, ¿sí? Que se dan cuenta, nuestro pueblo, personas que llegan a los 70, 80, 90 años, ¿sí? La mayoría. Entonces, digamos, poder alabar al Eterno, porque esto es una realidad, esto es una gran verdad. Bien, esa es una. Dos, otra fórmula: el honrar a padre y madre, ¿sí? Y esto hay toda una legislación para esto, ¿sí? Toda una legislación, ¿sí? Los padres pueden ser lo que hayan sido, pero hay que honrarlos, hay que procurar el bien para ellos, lo mejor para ellos, ¿sí? Hay que darles al final de los días, ¿verdad?, calidad de vida en lo posible, ¿sí? Que ellos estén bien. Ellos se sacrificaron por nosotros, ellos se desvelaron por nosotros. ¿Qué fue lo que no hicieron? Se quitaron seguramente el pan de su boca para darnos a nosotros, ¿verdad? Y fueron prácticamente más de 20 años de manutención, de crianza, de ayuda, de apoyo, ¿sí? Y entonces ahora tenemos que retribuirles. Es una forma de honrar a los padres, ¿sí? Respetarles a ellos.
respetarles su descanso, respetarles su sueño, respetarles, ¿verdad?, su bienestar. Todo eso hace que se prolongue nuestra existencia. Dice aquí Devarim, o Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, palabras de Moshe Rabbeinu. Dice, como Adonai, tu Elohim, te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Adonai, tu Elohim, te da. Sí, entonces ahí está claro. Sí, honra a tu padre y a tu madre. Es una forma de honrarlos. Que se murieron, que ya no hay forma de honrarlos. Sí, después de muertos se puede honrar. Claro que sí. ¿Cómo? Tu comportamiento, tu manera de ser. Que puedan hablar bien de ti. Caramba, que puedan decir, caramba, vea, fulanito de tal, sultanito, cómo crió de bien a sus hijos, rectos, ¿verdad? Son personas íntegras, son personas que le gustan las cosas, ¿verdad?, bien hechas y justas, ¿sí? Entonces eso es una forma de honrar a los padres, ¿verdad?, en muerte de ellos y en vida de nosotros, ¿sí? Entonces comportarnos lo mejor posible, dar el mejor ejemplo, la mejor versión de nosotros, ¿verdad? Eso hace que digan, caramba, tuvo buenos padres, ¿sí? Esas fueron personas que han tenido buenos padres, ¿sí? Se comportan honestamente, rectamente, su palabra, ¿verdad?, no profanan su palabra, lo que dicen eso hacen, lo que prometen eso cumplen, ¿sí? Entonces qué bueno es poder nosotros honrar a nuestros padres que están muertos y a los que están en vida, prestarles toda la ayuda necesaria, toda, para que tengan calidad de vida, para que darles su sustento, ¿verdad?, llevarlos, traerlos, acompañarlos, etcétera, etcétera. Es una forma de honrar bien a los padres, ¿sí? Procurar lo mejor para ellos, ¿verdad?, cuando ya llegan a una edad donde no se pueden valer por sí mismos muchas veces, ¿sí? Entonces poder estar a su lado. Entonces eso que hace, dice aquí, para que sean tus días prolongados y te vaya bien en la tierra, ¿sí? Bien, otra fórmula. Vean, estoy hablando aquí, ¿verdad?, cómo pueden ustedes vivir más. Es el apartar el ave hembra de sus crías. Vea, ¿quién lo creyera? Pero es la verdad. Para los que tienen allá fincas, donde tengan allá gallinas, vean, no quite los huevos allí, no, delante de la gallina. Ella sufre, ¿sí? O delante ahí del pato hembra, ella sufre. Entonces, por eso aquí dice Devarim 22:7, sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puede tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. O sea, vea que es otra promesa, y prolongues tus días, ¿sí? O sea que vea, esto es lo que nos enseña, ¿sí? La compasión, aún con los animales, ser compasivos con los animales, saber que ellos sufren, si ellos tienen instinto y todo eso, ellos sufren. Si comemos sus crías, si comemos los huevos, si comemos los pollitos, ¿verdad?, delante de ellos, se los arrancamos, se los quitamos, ella sufre, y entonces obviamente ocurre todo lo contrario. Si somos crueles, entonces nuestra existencia se acorta, pero si somos compasivos, nuestra existencia se prolonga. Entonces son fórmulas que están aquí en la Torah, que son ciertas 100%, y que el Eterno pues no tardará en cumplir, ¿verdad? Entonces allí las encontramos, son promesas. Y aquí obviamente también quiero añadir algunas cosas prácticas, ¿sí? Y por ejemplo está la buena alimentación, ¿sí? Allá era la mala alimentación, acortas tus días. La buena alimentación te prolonga tus días, ¿sí? Y por eso allí en Vayikra 11:44 el Eterno dice, porque yo soy Adonai vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy Kadosh, no os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y así concluye Vayikra 11, que ustedes saben, Vayikra 11 habla de los animales limpios y los animales impuros, los que se pueden comer, los que no se pueden comer, y termina con el pasuk, ¿verdad?, 44, diciendo esto: yo soy Kadosh, ustedes tendrán que ser que también Kadosh, santos, no contaminéis. O sea, una persona que come alimentos prohibidos está contaminando su cuerpo, ¿sí? Contaminando su cuerpo. Ahora ya, todo Rabá, gracias al Eterno, ¿verdad?, muchos han comprendido esto aún dentro de las otras religiones, ¿sí? Se están dando cuenta que
que han hecho una mala interpretación de ciertos pasajes que hay en la Escritura y sobre todo de, obviamente, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿no? Donde se encuentra allí que Yeshua hizo limpio todos los alimentos y que a Pedro o a Kefas se le dijo mata y come de todo, y entonces hacen mala exégesis, ¿verdad?, de esos textos, y también de otros en Romanos que encontramos allí, que el reino del Eterno no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Sí, porque es que no podemos reducir la salvación, obviamente, a un plato de comida, pero, atención, pero es sabio comer lo que el Eterno ha señalado, y hay que obedecer lo que el Eterno ha señalado porque es para nuestro bien, ¿sí? Es para nuestro bienestar, es para nuestra salud. Entonces una persona que come alimentación buena, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues va a tener buena salud, va a tener bienestar, ¿verdad? Y obviamente está haciendo la voluntad del Eterno, y es una misbah, es un mandamiento comer la dieta bíblica, y esto no es únicamente para Israel, esto es para el mundo entero, porque antes de aparecer la dieta bíblica, allí en Vayikra 11, en Génesis ya se le había dicho a Noé, o a Noah, se le había dicho, guardarás de estos animales limpios tantos, y de estos animales impuros tantos. O sea, ya se sabía que había animales limpios y había animales impuros, y eso fue antes de recibir la Torá. O sea, la Torá allí en Har Sinai. Entonces ya se le había dicho a Noah que era limpio y que era puro, y él sabía entonces cuáles eran los animales limpios y puros, porque esto venía ya de tradición, ¿verdad? Cuando el Eterno obviamente le habla a Adán, Harishon, a Adán, y Adán, pues él va transmitiendo todo esto, porque a Adán se le empezó a dar la Torá así, de esa manera, oralizada. Entonces, cuidarse mucho en la salud. Ahora, hay alimentos que de pronto son buenos, pero que el cuerpo no los tolera, ¿sí? Entonces también tiene que ser muy cuidadoso, muy sensible a eso. Pues uno de joven, ahí sí, como se dice, todoterreno, así, come de todo, pero uno de esos desmanes los viene a pagar después, ¿sí? Entonces ya cuando se alcanza a cierta edad, ¿no?, cuando ya se pasa el cuarto piso, los 40 años, ya tiene que empezar uno a cambiar la dieta. Necesariamente hay que cambiar la dieta, si no todo puede comer uno tiene que ser muy cuidadoso, y sobre todo con los avisos que le da el cuerpo, ¿sí? El cuerpo le avisa a uno que le cayó bien, que le cayó mal, entonces uno tiene que ser muy sensible a eso y obediente, ¿verdad?, a evitar ciertos alimentos, así sean muy buenos, muy excelentes. Pero por ejemplo, yo tengo una hermana que ella come verdura, o sea, una ensalada, y eso la infla inmediatamente, le da como una especie de gastritis, o sea, ya tiene que mirar a ver qué puede comer y qué no puede comer de vegetales, si no todos los vegetales, ¿verdad?, los puede asimilar. Entonces también tienen que tener bastante cuidado. Y los vegetales son buenos, sí, todos son kosher, sí, pero entonces hay que ver, porque hay algunos que sí le pueden causar a la persona, ¿verdad?, algún malestar, ¿sí?, y alguna enfermedad inclusive. Entonces tiene que uno ser sensible a todos esos avisos que le da el cuerpo, ¿sí?, a todos esos avisos, ¿sí? Yo recuerdo que había una persona que decía, vea, a mí me cae mal el cerdo, así decía, me cae mal el cerdo, pero es que yo no me aguanto las ganas, y comía del cerdo ese que vendían en las calles, así que lo freían con aceite, además de tener aceite, lo freían con aceite, y le gustaba comer así el cerdo de esa manera, y eso le caía, me has dicho, pero bien mal. Entonces, falta de sabiduría, y falta también de tener templanza, o sea, de tener control sobre esas cosas, ¿sí? No que la comida lo domine a uno, sino que uno debe dominar, ¿verdad?, lo que es necesario y que debe comer, ¿sí? Entonces, no es que las cosas lo dominen a uno, la ansiedad, la pasión, los deseos lo dominen a uno, no, uno con razón debe manejar todas estas cosas, ¿sí?, con mucha razón, ¿sí? Muy bien. Otra de las cosas que prolonga nuestra existencia, lo que está allí, ¿verdad?, y que le aconseja Rashta, o el rabino Shaul de Tarso, o el apóstol Pablo a Timoteo. Acuérdense que Timoteo era hijo de una mujer judía con un griego, ¿sí? El padre era griego, y ustedes saben que los griegos, una de las formaba parte, la belleza formaba parte de la cultura, ¿sí? Entonces siempre ellos trataban de cuidarse en el cuerpo, de hacer ejercicio, de todas estas cosas. Entonces ya el Bodytech existía, en la época ya de Timoteo, los Bodytech, los gimnasios, todo eso existían, eso siempre ha existido. Entonces él parece que le gustaba
dedicarse al deporte, y por eso aquí el Rashtad, Rabino Saúl de Tarso, le dice a Timoteo, uno de sus discípulos, ¿sí? Después de que lo circuncida, porque obviamente era de madre judía, y entonces le dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. O sea, como que se enteró de que él dedicaba tiempito, ¿verdad? al ejercicio físico. Entonces le dijo, mire, bueno, ok, el ejercicio físico, le dice aquí, aprovecha poco. O sea, no quiere decir aquí no quiso decirle no aprovecha para nada, sino aprovecha poco, o sea, de algo sirve, para algo sirve. Pero entonces le dice aquí, pero la piedad, el ejercicio de ejercitar la piedad es provechosa, es más provechosa, ¿verdad? Para todo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, es practicar la piedad, ¿no? Tiene recompensa en esta vida y también en Olam Haba, en la futura vida también, ¿sí? Entonces aquí quería que como que trascendiera, que también se ocupara de la piedad, del servicio, de ayudar a la gente, esto, lo otro, ¿sí? Y que pues obviamente no le prohibió tampoco que hiciera ejercicio. Le digo, el ejercicio para poco es provechoso. El ejercicio es, hoy día, ya ustedes saben que es importante hacer ejercicio, tener una rutina, hacer ejercicio, porque eso le da al cuerpo, ¿verdad? Salud, le da bienestar, le da oxigenación y hace que uno pues se mantenga en su peso, ¿verdad? En peso normal, y además de eso pues hace que uno se mantenga versátil, ágil, ¿verdad? Para toda labor. Entonces es importante, ¿verdad? Claro que no como se hacen los que se aman a sí mismos, o sea, los hedonistas, ¿no? O sea, que se dedican 2, 3, 4, 5 horas al gimnasio, no, tampoco, o sea, con hora y media, 2 horas máximo, y eso, más que suficiente, ¿sí? Media hora, 1 hora, más que suficiente de ejercicio, de hacer una rutina, ¿verdad? En casa o al aire libre, se puede hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo he hecho rutinas, es cuando salgo las hago y ahí estoy en comunión con Hashem, mirando la naturaleza, hablando con él, ¿verdad? Haciendo mis ejercicios, esto, lo otro, muy bueno, muy rico, ¿sí? O los hago aquí en la casa también, ¿sí? Rutinas de media hora, 1 hora máximo, ¿sí? Y pues bien, gracias al Eterno, ¿no? Eso uno se siente bien oxigenado, ¿sí? Dosificado, y es bueno, ¿verdad? Para tener buena salud, y obviamente teniendo buena salud, pues uno que hace, se prolonga, los días se prolongan, ¿verdad? ¿Sí? Y algo aquí interesante, ¿verdad? Porque es que Moshe llega hasta ese punto, 120 años con todo, pero aquí hay algo más, ¿sí? Y es esa intimidad constante con Hashem, con Hashem, y no solamente Moshe, sino Caleb y Yehoshua, ¿sí? Lo que se traduce como Caleb y Josué. Sí, acuérdense que ellos fueron Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Y dicen que ellos tenían 80 años y ellos dijeron, tenemos el vigor como de 40. O sea, tenían 80 años y se sentían como de 40. ¿Sí? Hoy día una persona, ¿verdad?, que tiene 90 años dice, yo me siento y no me puedo parar. Pero estos tenían 80 y se sentían de 40, ¿sí? Entonces, todo su vigor, ¿pero por qué? Acuérdense que la escritura dice que ellos no aceptaron, o sea, el reporte que dieron los otros espías, que ellos al contrario, entremos a la tierra que Hashem nos ha prometido, vamos a derrotarlos, ellos serán como mucho pan comido para nosotros, ¿sí? Y entonces ellos dos fueron los que entraron a la tierra prometida, pero cuando entraron ya tenían 80 años, y dicen ahí que tenían su fuerza y su vigor como si fueran de 40. Entonces ahí hay un secreto, intimidad con Hashem. Acuérdense ustedes que Yehoshua era el discípulo de Moshe, y siempre estaba ahí al lado de Moshe, ahí siempre, absorbiendo de su conocimiento de la presencia divina y allí sirviéndole. Y Caleb también era otro hombre consagrado, ¿sí? Consagrado al Eterno, totalmente. Entonces, intimidad con Hashem, el estar uno con Hashem, el tener en mente a Hashem, ¿verdad? El meterse en sus mitzvot, en hacer lo que Él nos manda, eso hace que haya vigor, ¿sí? Hay una parte de la escritura que dice, los que confían en el Eterno, ¿verdad? Son como
como las águilas, sus alas levantarán, ¿sí? Nuevas fuerzas tendrán y sus alas levantarán, o sea, nuevas fuerzas nos da el Eterno, ¿sí? Cuando confiamos en Él, cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos las misbot, ¿sí? Cuando hacemos la labor que Él nos ha mandado hacer. Cada uno tenemos una labor, oiga, metas eso en la cabeza. Usted no es un hijo porque sí, ya, usted es hijo de Hashem, sí, pero cada hijo tenemos una labor. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos, y Él nos ha dado trabajo, y nos ha dado oficio, y en todo eso hay que servir a Hashem y servir a la gente. O sea, caramba, brille, 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 no sea oscuridad, ¿sí? Brille donde quiera que esté, ¿sí? A la gente, compártale, háblale. ¿Sabe cuándo se pierde el brillo? Cuando la persona está en pecado. ¿Sabe cuándo se pierde el poder de testificar? Cuando la persona está en pecado. ¿Sabe cuándo se acobarda la persona? Cuando la persona anda en pecado, ¿sí? Y no tiene un testimonio así fuerte, poderoso para testificar y hablar, ¿sí? Es porque anda en pecado, ¿sí? Entonces el pecado debilita. El pecado debilita a la persona, ¿sí? No le da autoridad para hablar. Pero cuando tú andas delante de Hashem como Él quiere, entonces tienes autoridad para hablar. Si puedes hablar las cosas abiertamente, ¿sí? Porque ¿quién te va a señalar? Como dijo Yeshua, ¿quién me acusa de pecado? Por eso Él tenía poder, ¿sí? De poder enseñar, hablar, ¿sí? Establecer sus takaniot, etcétera, ¿sí? Tenía ese poder. ¿Por qué? Porque andaba delante de Hashem, ¿sí? Entonces así mismo sucede, ¿sí? Si andamos ahí como hortadillas haciendo pecadillos y cositas, eso quita el poder, eso te cierra la boca. Lo que pasó con Acán, acuérdense que era prohibido tomar de las personas, de los pueblos idólatras, cosas, objetos, y él cogió ahí el manto babilónico, piezas de plata, un lingote de oro, y todo se lo escondió bajo su tienda. Y entonces llegan ahí, cuando van a la guerra, no pueden ganarle a los enemigos, y era porque había pecado a alguien, y entonces el Eterno los guió hasta él. Y entonces cuando llegó allí Yehoshua o Josué y le dijo, bueno, a ver, da cuenta de qué es lo que has hecho, ¿no? Da gloria primero, da gloria al Eterno y dale alabanza. Y ahí no dice la Escritura que él le dio gloria al Eterno y alabanza al Eterno. No podía ni siquiera alabar, ni darle gloria ni alabanza al Eterno. ¿Por qué? Estaba en pecado, tenía algo escondido, ¿sí? Y eso no solamente le hacía perder a él fuerza, sino a todo el pueblo, afectó a todo el pueblo. El pueblo no podía hacerle frente a los enemigos porque estaba contaminado por un pecado cometido por uno de sus miembros, uno de sus líderes. Y entonces ahí le dicen, da gloria al Eterno, dale alabanza. No pudo. La persona que está en pecado no puede alabar, glorificar, testificar, ¿sí? Con poder, no puede, porque está en pecado. Entonces hay que cambiar esa condición. Muy bien, entonces otro punto, algo que prolonga la vida: vida de abodá, vida de servicio, vida de abodá, ¿sí? Y eso lo encontramos allí porque eso es un encargo que tenemos todos los hijos de Hashem, todos. El Eterno ha dicho que Israel es mi hijo, mi primogénito, somos hijos de Hashem. Y hay una parte, una de las parashot anteriores, muy cerquita de la esta, donde el Eterno dijo, ustedes son mis hijos, ¿sí? Entonces somos hijos de Hashem. Y allí en Segunda de Corintios, en esta baraita del Rashta, ¿verdad? Los de Corinto, a la comunidad de Corinto, una carta del apóstol Pablo a Corinto, Segunda de Corintios 5, 18, dice, y todo esto procede ¿de quién? Del Eterno, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio, o sea, el servicio de la reconciliación. O sea, aquí, cuando tú tienes en tu mente que debes reconciliar a la gente, debes reconciliar, hacer la paz, como decimos en nuestro rezo, o sea, hacer la paz entre el hombre y la mujer, debes buscar la reconciliación de la gente, no solamente entre ellos, sino también entre ellos y el Eterno, y estás metido en ese servicio, en esa boda, vas a prolongar tus días, ¿sí? Porque eso trae mucha alegría, mucha satisfacción, cuando tú vienes y señalas, ¿verdad? El mal, pero también la cura, ¿sí? El pecado, pero también la solución. Entonces eso ayuda, ¿sí? Donde quiera que esté, siempre pregúntate, Padre, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Muéstrame, ¿sí? ¿A quién debo testificar? ¿A quién debo decirle? ¿Sí? Si estás en el trabajo, si estás en la oficina, si estás allí en el estudio, en la universidad, donde quieras que estés allí, con los amigos, ¿qué manera aquí voy a testificar? ¿Sí? ¿De qué manera le hablo a esta gente? Le hago ver la verdad. Se puede reconciliar contigo,
¿verdad? Entonces es muy importante eso. Bien, y como mayor ejemplo, dirán ustedes, pero no, como mayor ejemplo, Yeshua de Nazaret, Yeshua Bisnazrat, Yeshua de Nazaret. Pero ustedes ya no ustedes, pero fueron 33 años nomás. Fue un servicio que hizo él más o menos de 3 años. Se habla de que fueron 3 años más o menos su abodá, ¿sí? A Hashem y a la gente. Pero vea lo que pasó con él. Vamos a ver. Dice Yohanan 11, 25 al 26. Sí, cuando allí llega a la escena donde Lázaro ya está muerto, tiene 4 días de muerto. Y llega allí Marta y Miriam, ¿verdad? Desconsoladas. Si tú hubieras estado aquí, mire, mi hermano no hubiera muerto. ¿verdad? Y entonces Yeshua le dice allí, ¿verdad? Le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Y entonces vemos que Yeshua es el único, en este momento, el único. Es el primero de la resurrección que tiene vida eterna. Vida olam. Hain olam. Vida eterna. ¿Sí? O sea que ya vive para siempre. ¿Sí? Vive para siempre. Y él se batió todos los récords porque hace 2000 años se levantó de la tumba y ahí está vivito. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Su servicio. ¿Por qué? Su ministerio, ¿verdad? De servicio a la gente, de servicio a Hashem, de cumplir las mitzvot de Hashem. Él dijo, yo no he venido aquí a cambiar, a abrogar, no, a anular, no. No, yo he venido aquí a cumplir la Torah, a mostrarles cómo se cumple la Torah. ¿Sí? Y la cumplió tan al pie de la letra que el Eterno mismo le dio a él el poder. Le dio a él el poder. Porque ese mandato, él dijo, este mandato recibe mi Padre, que yo doy la vida y la vuelvo a tomar. Doy la vida y la vuelvo a tomar. ¿Sí? Eso recibe de mi Padre. ¡Wow! ¿Por qué? Su obediencia, su servicio. Entonces, si andamos por ese camino, vamos a tener también vida eterna. O sea que aquí podemos humanamente vivir 70, 80, 90, 120 años, pero ya tenemos asegurado la vida eterna si andamos como Él anduvo, si hacemos lo que Él hace, si decimos lo que Él dice, si aprendemos de sus enseñanzas, de sus dichos. ¿Sí? Entonces nos aseguraremos que vida eterna, vida eterna. Algunos compran un seguro de vida, otros compran esto para la salud. Está bien, sí, obviamente. Pero aquí el seguro de vida que hay que tener asegurado siempre es el que nos da Él. ¿Sí? Dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera físicamente, ¿verdad? Vivirá. Y todo aquel que vive, o sea, que está en vida y cree en Él y hace lo que Él dijo, ¿sí? Y cumple las mitzvot, ¿verdad? Que Él dice. Entonces, ¿qué sucede? No moriremos jamás. No moriremos jamás. Y todos aquellos que murieron, ¿verdad? Con esa fe en Hashem, haciendo su voluntad, haciendo las mitzvot, sirviendo a la gente, no ha muerto. No ha muerto. ¿Sí? Tan es así que cuando él se transfigura, ¿verdad? Que los vestidos de Yeshua se ponen así transparentes y brillantes, y está allí Kefas, ¿verdad? Está Pedro, está Jacobo, está Juan, y ven allí eso, ¿verdad? Y él hablando, imagínense, nada menos y nada más que con Moshe, hablando con Moshe y con Elías acerca de su partida, dice la Escritura. ¿Por qué? Moshe no está muerto. ¿Sí? Moshe vive, está vivo. Aunque dice la Escritura que murió, claro, sí, pero su alma vive. ¿Sí? Entonces, allí se le presentó a quién? A Yeshua. Y se le presentó también el Yahu, ¿verdad? El que fue arrebatado se le presentó a Yeshua para hablar acerca de su partida que iba a tener ya pronto allí en Jerusalén. ¿Sí? Cuando él fuera ya al madero, lo ejecutaran, y entonces cómo sería todo esto, la parte final, pues, ¿no? De su boda, de su ministerio. Entonces, mis amados, pues obtengamos ese seguro,
Eso es seguro, y es de gratis. Simplemente crea y empiece a andar en las mitzvot, en comunión con Hashem, y entonces aquí se nos promete vida eterna. Les hablé cómo prolongar los días, ¿verdad? Aquí, en este Olanjas, en este tiempo presente. Ya les hablé de cosas importantes que hay que llevar a cabo y que dice la Escritura. Pero también asegurémonos, ¿verdad?, de que después de esta vida tengamos la otra, ¿sí? La vida eterna. Y eso se logra cuando creemos en Yeshua, cuando hacemos de Yeshua algo innegociable ante quien sea, ¿sí? Lo mantenemos allí con nosotros, creemos en Él, creemos en sus méritos, creemos que su sangre nos limpia y nos ha limpiado de todo pecado, de toda iniquidad, y que ahora agradecidamente vamos a cumplir las mitzvot con amor y con gratitud, ¿verdad? Para que Hashem se agrade de nosotros y Él pueda cumplir la promesa de prolongar nuestros días en esta vida. Amén. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos dé la fortaleza, la fuerza, la voluntad para seguir adelante, ¿verdad? Con estos consejos, con esto que nos da las Escrituras, ¿verdad? De cómo hacer nuestra vida mejor. Para todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.